Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas esta tarde para celebrar todas juntas el Día del Libro, que ya sabéis que esta semana, el día 23, el Día de San Jorge, el Día del Libro, hay que leer, es muy importante. Entonces, este año desde el Colegio de Enfermería nos ha llegado un par de colegiadas, nos han contado pues, que han escrito un libro o han participado de alguna forma. Entonces las hemos invitado a ambas para que nos presenten sus trabajos y tenemos en primer lugar a Elisa García Simón, que ha escrito un libro que se titula Remedios naturales, la botica casera. Bienvenida, Elisa. Te dejo que te presentes tú, ¿te parece? Buenas tardes, soy Elisa García Simón, autora del libro que vamos a presentar, Los remedios naturales, la botica casera. Soy enfermera, soy especialista en geriatría, en familia y comunitaria y actualmente estoy en el Hospital de Calatayud en el servicio de hemodiálisis. Bueno, primero de todo, para mí es una alegría poder compartir la presentación de este libro con todos vosotros. Y quería dar las gracias primero a una persona muy especial que desde que le comenté la idea de hacer un libro me ha apoyado, no solo me dijo que sí, sino que es parte activa del mismo, que es mi pareja, David. David se encarga de una parte que no se ve tanto, que es la parte técnica e informática, pero que es igual de importante y sin él esto pues no hubiera sido posible. El directo. Bueno, también quiero agradecer al Colegio de Enfermería por haberme dado la oportunidad de presentar mi primer libro en este espacio y sobre todo gracias a todos vosotros por acompañarme en esta tarde de lunes 20 de abril. Bueno, casi todos guardamos en la memoria una escena muy concreta, que es seguro que cuando uno tenía dolor de estómago, nos dolía la tripa o nos dolía la cabeza, una persona cercana nos hacía una infusión, un remedio natural. Y estos son pequeños gestos de cuidado que están en nuestra historia personal. Pero lo mejor de todo es que la mayoría de nosotros, seguramente nadie recordaba el remedio que nos daban cuando éramos pequeños porque nos dolía tal. Lo que recordamos es la persona que estaba con nosotros. Recordábamos el gesto, su voz, su mirada. Recordamos la sensación que nos hacía sentir de que alguien estaba pendiente de nosotras. Y esto es una idea clave del libro, que cuidar no solo es intervenir, cuidar también es educar, prevenir, observar y sobre todo acompañar. Este libro nace de una intuición muy sencilla y una necesidad personal de aportar valor y cuidado, pero de otra manera. Cuando me puse a pensar de qué podía escribir un libro, se me ocurrió la idea y dije, ¿de qué puedo hacer un libro? Pues pensé que en muchas casas sigue viva la memoria de cuidados heredados, la memoria de cuidados cotidianos que heredamos de nuestras madres, de nuestras abuelas. Y desde mi experiencia como enfermera, vi que cuando una persona no se encuentra bien, no necesita solo que le aliviemos el síntoma, necesita que le comprendamos, que se sienta orientada, que sienta que puede aplicar medidas sin riesgo. Y ahí es donde este libro pretende ser útil, porque durante mucho tiempo estos remedios han estado integrados en la vida diaria. Por ejemplo, nos dolía la tripa y nos daban una infusión. Mi madre siempre cuenta que mi abuela le daba una infusión para todo. Todas las abuelas. Entonces, las abuelas y nuestras madres nos daban esos remedios, pero no por superstición. Ellos tenían los conocimientos de qué, de una observación, de una experiencia acumulada y de una manera de cuidar muy directa. Hoy en día lo natural se ha puesto de moda, nos bombardean en redes, en la televisión, con que lo natural. Sin embargo, el problema es que se está usando lo natural sin un criterio claro y sin una comprensión real de sus límites.
Entonces me di cuenta que no bastaba solo con coger todos esos remedios ancestrales y ponerlos sobre un libro. Me di cuenta que lo que necesitábamos era recoger ese legado, ordenarlo y revisarlo desde una mirada actual, práctica y responsable. Y esa es la idea central de nuestro libro, que los remedios naturales son muy útiles. Seguro que todos tenemos en mente ahora mismo alguno, pero no son inocuos. Y este es un mensaje prioritario, o sea, es el mensaje principal que me gusta, que quería transmitir, porque estamos usando el sinónimo natural con bueno o natural con seguro, y no siempre es así. Hay muchos mitos en la sociedad. Si es natural, seguro que es bueno. Antes se usaba, pues ahora también. Pero ahora, ¿por qué no? Pues es que el contexto es otro. La alimentación que usamos ahora es totalmente diferente a la que comían antes. Incluso el aire que respiramos ha cambiado. La forma en que tomamos medicación es todo diferente. ¿Cómo vamos a usar los mismos remedios? Hay plantas que tienen efectos muy potentes, otras plantas que interaccionan con fármacos y otras que en situaciones especiales son muy peligrosas. Por ejemplo, el ajo. ¿Quién cocina aquí con ajo? La mayoría de nosotros. Todos. El ajo interactúa con los anticoagulantes orales, el Sintrón de toda la vida, y aumenta el riesgo de hemorragias. Jolín, pues es que eso es importante. El poleo menta. El poleo menta es una infusión que está muy popularizada. Todo el mundo en todos los bares tiene poleo menta. Pero claro, una embarazada no puede tomar poleo menta porque aumentan las contracciones uterinas y tiene más riesgo de aborto. Estos son dos ejemplos muy claros de que lo natural no siempre es seguro. Por eso este libro no está escrito desde la nostalgia ni el rechazo a la medicina, ni pretende ser un sustituto ni una solución mágica. Lo que pretende es que el lector aprenda a utilizar los remedios naturales cuando pueden ayudar, con unos límites, y saber cuándo no pueden usarlos, porque eso es muy importante también. Cuando el paciente necesita parar y necesita asistencia sanitaria e incluso al revés, cuando tenemos que dejar de tomar medidas agresivas e intentar buscar soluciones más sencillas, porque aliviar una molestia no es lo mismo que tratar una enfermedad. Y esto es una forma de cuidado y también de responsabilidad. El libro está estructurado en 3 partes. Se ha realizado así para que el lector no se sienta abrumado y sea más fácil. En la primera parte me ha parecido súper importante sentar las bases de los remedios naturales y establecer unos criterios, porque como ya hemos dicho, lo que usaban nuestras abuelas antes no siempre es seguro ahora. Por ello, lo principal de lo que se habla en la primera parte es de seguridad, el uso responsable de los remedios naturales y de que menos es más. También se habla de las precauciones de los remedios naturales en niños, embarazadas, personas mayores, lactancia y en personas que están tomando medicamentos. Con esta primera parte he pretendido que el lector construyera una botica casera en casa, pero basada en la prudencia. Porque a veces nos cuesta aceptar que no siempre hay que hacer algo, que a veces hay que parar y pedir ayuda. Y eso es una forma de cuidado responsable. La segunda parte es la parte más práctica. Habla de las dolencias. En ella he puesto las dolencias más comunes del día a día. Bueno, las que he creído que eran las más comunes, pues el estrés, el insomnio, el cansancio, los problemas digestivos, el tránsito intestinal, retención de líquidos, catarro, tos, dolores musculares, dolor de cabeza, piel. Seguro que todos de nosotros hemos tenido algunos de estos muchos días o algunas veces 2 en el mismo día. Entonces, estos capítulos de esta segunda parte he querido que siempre tengan una misma estructura clara y sencilla para que cuando el lector se sienta abrumado, se sienta que se encuentra mal y necesite encontrar una solución rápida y necesite encontrar la respuesta, sea muy fácil.
Entonces siempre están estructurados así. ¿Qué dolencia tengo? ¿Qué remedio puedo usar? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo uso? ¿Cuándo no usarlo? Y sobre todo, ¿qué hábitos puedo hacer en mi día a día para reforzar estos remedios naturales? He querido que el lector no solo se centrara en la dolencia, sino también en el contexto y que tuviera una orientación completa basada que le permitiera actuar basados en la seguridad y en el sentido común. Porque hoy en día vivimos en el mundo de la inmediatez, de la hiperproductividad, de la gratificación inmediata y olvidamos eso, el contexto. Porque sí, una infusión digestiva nos puede ayudar, pero claro, también influye lo que comemos, cómo comemos, cuándo lo comemos, si estamos estresados, si hemos tenido un mal día, si hemos discutido con alguien. Eso es una parte fundamental también. La tercera parte habla de la botica que podemos crear en casa, práctica y realista, que es una... He pretendido hacer una recopilación de una selección básica y segura de plantas, no una colección interminable, porque eso es irreal y no le cabe a nadie en casa. De hecho, mi cocina es pequeña, a mí no me caben muchas plantas en casa. Entonces quería seleccionar plantas útiles, manejables y seguras. Y también he querido enseñar al lector a hacer preparaciones sencillas como infusiones, decocciones, aceites macerados, ungüentos o incluso jarabes caseros para que los pueda realizar en casa y son seguros. Pero otra parte tan importante de estas preparaciones es cómo se conservan, cuánto duran y cuándo hay que desecharlas. Porque aunque muchas veces se nos olvide, lo natural también caduca. Aparte, este libro tiene... Gracias. Perdón. Gracias. Aparte, el libro tiene de regalo una enciclopedia visual de plantas medicinales que se descarga mediante un código QR que sirve de apoyo para todo el libro, para que te sea más fácil identificar las plantas y saber, pues bueno, cuándo las puedes recolectar. Desde el punto de vista de enfermería, la enfermera conoce muy bien el valor de la observación, la educación sanitaria y la prudencia. Y hay algo esencial, que cuidar no es hacer más, es saber qué hacer, cuándo hacer y cuándo no hacerlo. Por eso este libro no enfrenta posturas, lo que busca es una armonía entre los saberes ancestrales y el día a día, nuestro día a día. He pretendido crear una guía cercana, ordenada y honesta que recupere los saberes útiles sin idealizarlos, y que ayude a los lectores a tomar decisiones. Porque como enfermera me parece muy importante enseñar a cuidar sin asustar, a orientar sin imponer y a acompañar sin juzgar. Y este equilibrio entre cercanía, prudencia y criterio me parece que es una parte esencial del cuidado. Con que este libro haya ayudado a una persona a solucionar una dolencia, para mí ya ha cumplido su misión. Porque la finalidad del libro no es otra que ayudar, compartir y recuperar el sentido común. Quiero que este libro sea una invitación a cuidar de manera consciente, no un manual cerrado, sino que aspira a acompañar, a estar cerca del lector y que le ayude a resolver, a orientarse, a tomar decisiones. Invita a recuperar los conocimientos valiosos del pasado, pero mirados desde el presente. A valorar los cuidados sencillos y a recordar que lo que más ayuda no siempre es lo más llamativo. Ojalá este libro no solo sirva para que los lectores consulten remedios, sino también para mirar el cuidado cotidiano con atención, criterio y cariño, porque sentirse cuidado, orientado, escuchado, cura tanto o más como el propio remedio. Gracias a todos por acompañarme y por acompañar al libro en esta aventura. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Muy, muy interesante. Entonces, ahora voy a hacer la palabra al público, pero me gustaría
preguntarte, yo ya te he dicho antes que tengo muchísimas hierbas en mi casa, las utilizo todos los días. Entonces, ¿cómo has decidido cuáles incluir? ¿Las has probado todas? Las que tienes en el libro, me refiero. Bueno, he incluido plantas que sobre todo son seguras, son conocidas, pues por ejemplo la malva, la lavanda, la altea, la manzanilla, que son cosas que tenemos, he intentado no meter cosas raras y solo con que tengan un mínimo riesgo no las he metido. Sobre todo cosas seguras y sí, la mayoría las he probado. ¿Y recetas remedios naturales a tus pacientes de forma habitual? Sí, de hecho ayer en hemodiálisis le dije a un paciente que tenía mucha tos y el pobre estaba agobiado y le dije una receta del libro. Y hoy otra compañera enfermera me ha preguntado para dermatitis y también le he dicho otro libro, de hecho, y me lo ha preguntado Natalia. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta? Seguro que sí. Tomás. Sí, Tomás. Hola, yo vengo como parte de la Asociación Científica de Enfermería Integrativa de Zaragoza y de la Asociación de Enfermería Naturista de Zaragoza, porque esto que nos está explicando es enfermería. Es enfermería que la tenemos dentro de nuestra póliza de responsabilidad civil y la tenemos dentro de nuestras propias intervenciones. En enero se estuvo haciendo aquí en el colegio un curso sobre la intervención enfermera 1280, que es aromoterapia, en el caso de que hayas utilizado algún aceite esencial dentro de las formulaciones. Y tenemos también otra intervención enfermera que es manejo de la fitoterapia, que las podemos encontrar dentro de nuestras intervenciones NIC. Estas dos asociaciones que os he dicho son las dos gratuitas y el colegio lleva 35 años de forma consecutiva haciendo formación en fitoterapia. 25 años a través de la sección de enfermería naturista que ha funcionado en este colegio y el resto de años a través de la Asociación Científica de Enfermería Integrativa. La próxima actividad la tenemos 30 de mayo, en la que va a haber salida de prácticas de identificación de plantas medicinales sobre el terreno y luego elaboraciones. Y vamos a aprender a hacer pues, cápsulas de plantas medicinales, unos jarabes para catarros y infecciones respiratorias y varias cosas así. Y esto mismo también lo vamos a tratar 1, 2 y 3 de junio, que va a haber un curso en este mismo colegio sobre introducción a la enfermería integrativa. Súper enhorabuena, de verdad, y luego nos saludamos, por favor. Por supuesto que sí. De hecho, miraré mi calendario a ver si me toca trabajar o no y me intento apuntar. Sí. También las jornadas de envejecimiento saludable desde la enfermería integrativa. Van a ser las 5 jornadas siempre acreditadas con su. Sí. Tomás nos dice que va a haber unas jornadas de envejecimiento saludable en noviembre. ¿Vale? ¿Alguna otra cuestión? Sí. Muy bien. Vamos a ver el libro. Bueno, aparte, para agradeceros a todos que hayáis asistido, he elaborado unos marcapáginas personalizados y los vamos a repartir ahora, ¿vale? Y mientras repartes, Elisa, ¿nos podrías decir dónde puede comprarse el libro? El libro se puede comprar en Amazon. En Amazon, de hecho, si escaneáis el QR que tiene el marcapáginas, te lleva directo a la página. Muy bien, dejaremos en la descripción del vídeo, dejaremos enlace directo. ¿Alguien se le ocurre alguna cuestión que plantear?
Pues pasamos a los siguientes compañeros, si te parece. Bueno, a ver. Gracias, Elisa. Bueno, como he dicho antes, otra compañera se puso en contacto con el colegio para contarnos que se había escrito un libro, pero en esta ocasión no es una única autora. En esta ocasión es un libro coral escrito por varias personas de forma colaborativa en un taller de escritura creativa en un centro cívico muy cerquita, aquí en las esquinas del psiquiátrico, si no me confundo. Entonces, han venido 3 de los autores, los tenemos aquí hoy. Este es el libro. A ver cómo lo hago para que salga. ¿Vale? Se llama Poesía y otras historias, tomo 1, lo cual es una promesa. Y esperamos ya el tomo 2 desde aquí. Entonces, invito a subir, por favor, a Isabel García, Sandra West y Daniel Gonima. No, me da igual. No, empieza. Hola, buenas tardes. Somos, como ha comentado Rebeca, somos Isabel, Sandra, Daniel, integrantes del grupo de escritura del Centro de Día Romareda, y queremos agradecer esta oportunidad para poder mostraros pues, nuestra experiencia en la elaboración de un libro. En este caso se llama Poesía y otras historias, pero no solo queremos hablar de nuestro libro, ¿no? Como se dice por ahí, sino que lo que queremos hablar es de la experiencia de la creación de un trabajo grupal que hemos llevado a cabo, que se ha hecho realidad como un libro, pero también como otras cosas más de las que queremos hablar. Bueno, lo que queríamos transmitir sobre todo que ha sido un tránsito por la subjetividad. Yo creo que conforme vayamos contando cómo ha sido la elaboración, entenderemos qué parte de lo subjetivo, de lo que se nos escapa en el día a día, va apareciendo o está contenido o está representado en el libro. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya podemos empezar con una muestra directa de cuál ha sido una de las producciones de ese libro. Un viaje interior. Decidí hacer un viaje a mi conciencia para cambiar mi pereza por fortaleza, hacer castillos de arena en la playa que habita en mi interior, dejar que el sol ilumine las dudas que tengo sobre la vida. Deseo que mi río de paz llegue al mar de mis alegrías, que el buitre sobrevuele los silencios de mis senderos. Me gustaría nadar en la espiritualidad del río de mi vida. Daniel. Y bueno, es que provenimos, ¿no?, históricamente de un cuidado en salud mental en donde las palabras no tenían, o sea, las personas no tenían voz.
donde se sufría una exclusión social y una discriminación, donde las decisiones eran tomadas por terceros, por la institución. Y ahora, pues, vivimos o queremos vivir, ¿no?, a través de un cuidado de recuperación en la que se recupere, pues, la historia de vida, en el que se busca una recuperación como camino, no como destino, y en el que transformamos las relaciones de poder, en las que podamos trabajar, en una horizontalidad. Y así la vida de las personas se transforman desde historiales clínicos en historias de vida. Para llegar a esta recuperación de la persona, tenemos que fomentar el empoderamiento, que es la toma de control de la propia vida. Y esto, pues, se tiene que hacer a través de la autoconfianza, el vencer esa impotencia, el adquirir el control, el definir unos objetivos propios, el trabajar con dignidad y respeto, trabajar por la eliminación del estigma, de la protección de los derechos humanos, del reconocimiento de la diversidad. ¿Cómo hacemos esto también? Pues a través de la participación, en la que todas las personas estén implicadas en unos diseños, en la atención, en la que podamos participar en nuestro propio proceso y en el tener una sensación de pertenencia, que formemos parte todos de un grupo, de grupos sociales, de la comunidad, contribuyendo así a una sociedad más plural. Y así, pues, teníamos nuestro taller de escritura, y en nuestro taller de escritura también buscamos trabajar hacia la recuperación, y nos dicen, ¿no?, a través de la evidencia, que para alcanzar potenciar esta recuperación, las actividades artísticas participativas, como es nuestro taller de escritura, pues tiene que ser no estigmatizante, tiene que llevarse a cabo en lugares comunitarios, y por eso no trabajamos en el centro de día este taller, sino que estamos en el centro cívico. Tenemos que llevar a cabo intervenciones flexibles, que en ellas intervengan profesionales de la rama artística, no solo sanitaria. Es que se promueva la interacción social y que se muestren los resultados creativos, como en este caso. Hemos venido a mostrar, pues, una serie de resultados creativos que hemos trabajado a través del grupo. Bueno, ¿y por qué escribir como actividad artística? Pues escribimos porque la escritura, las palabras, hay una negociación. La RAE nos dice cuando una palabra está bien escrita, cuando no está escrita, cuando no está bien escrita. Disponemos de un diccionario de símbolos porque a veces una palabra tiene diferentes dimensiones, y porque la función terapéutica de escribir, de ahí el taller de escritura, es que nos permite acercarnos a la herida, al trauma, y nos permite acercarnos marcando nosotros mismos el ritmo, ¿vale? Por otra parte, en este taller de escritura, por eso hablábamos de la subjetividad, se pone en juego la singularidad, la diferencia, pero a veces escribíamos todos juntos, todo el grupo junto. Entonces, la cuestión que se planteaba era, ¿de quién es el texto? ¿Quién es el autor o la autora del texto? Bueno, no se sabía. Bueno, o sí se sabía, porque después había unas reglas que os comentaremos después, porque lo que se hizo fue copiar una experiencia francesa de un psicoanalista que se llama Cadot, que elaboró un grupo escritura. Y de pronto apareció, cuando escribíamos más de una persona, algo que se llama el efecto Frankenstein, porque el texto eran retazos de las vivencias de las diferentes personas. Cuando leemos Frankenstein, recordaremos que el monstruo Frankenstein inicialmente es bueno. Es el entorno el que le va poco a poco haciendo daño y él se va defendiendo del entorno, pero la producción era buena. De ahí que tenga el nombre de efecto Frankenstein. Pero, bueno, lo que se trabaja en común tiene unos efectos curiosos. Ya pasamos. Y la otra subjetividad con la que trabajamos de pronto es cuando aparece Amparo. La tenemos aquí, afortunadamente, en la sala. ¿Qué nos hizo Amparo? Amparo era el elemento artístico que viene del exterior y de pronto iguala todo el grupo. Y cuando digo que iguala,
profesionales y usuarios y usuarias del centro de día. Era ella la que marcaba la pauta y era ella a la que, iba a decir nos sometíamos, pero tampoco es cierto, es decir, obedecíamos a la hora de hacer los textos y de ahí también empezaban a haber otras subjetividades. Ella admitió algunas características como que teníamos folios de colores, los bolígrafos eran de diferentes colores. ¿Por qué? Porque alguien nos había sugerido que un boli, la tinta de un color, cuando la escribía sobre el folio, si el folio no era blanco, la tinta se transformaba. Y de pronto empiezas a pensar, ¿qué ocurre? Mi mensaje, ¿cómo le llega al otro con la historia del otro? Esas eran las curiosidades y todo eso era lo que iba apareciendo y lo que después logramos plasmar en el libro. Pero yo creo que lo interesante es esa horizontalidad, porque creo que quienes hemos participado en ese grupo, una de las condiciones que nos decía Amparo, aparte de escribir, nos hacía una inmersión con unas determinadas palabras, es que después teníamos que leer en voz alta nuestra producción. Y de pronto oíamos las correcciones, ¿verdad que sí, Daniel? De levanta la cabeza, sube más el tono de voz. Y eso lo hacíamos en el grupo. Yo creo que por eso Daniel ha leído también, porque ya lo tenía bastante ensayado. Y esas eran las subjetividades en las que nos íbamos experimentando. De pronto ahí algo nos ocurría, eso de leer y compartir. Porque de pronto el grupo decía, ¡ay, qué cosa más bonita has hecho! ¡Oh, cómo me gusta! De pronto aparecía Amparo y decía, bueno, ¿puedes corregir por aquí? Pero ese feedback que te recibíamos los diferentes componentes del grupo era un feedback inmediato que nos llegaba a cuestionarnos cosas. Sí, también a veces nos hacía inmersiones con música y palabras y supimos hacer, bueno, ya no me acuerdo de... Sí, claro, también ella nos compartía sus experiencias y a partir de ahí nos ponía unas palabras y allí empezábamos nuestra producción, que como bien oiremos al final, es Amparo nos hizo poetas a todo el grupo. Bueno, no lo sé. Bueno, y ahora os vamos a contar, porque lo más bonito, aparte de saber cuál es la función terapéutica de la escritura, era cómo llegamos a plasmarlo en ese libro. Nos vamos adaptando aquí, vamos adaptándonos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, pues teníamos nuestro taller de escritura, ¿no? En el centro cívico. El ir al centro cívico, salir del sitio de trabajo habitual, nos permitió abrir nuestra mente, conectarnos, ¿no? Que nuestras redes se fueran ampliando. Por eso apareció Amparo, ¿verdad? Uh-huh. Porque salimos, ¿no? Salimos del despacho. Y una vez allí estamos ya como grupo trabajando la poesía, siendo todos poetas, ¿verdad? Y nos dijo Amparo, bueno, todo esto muy bien, pero ¿y el libro para cuándo? Y el grupo nos miramos y dijimos, ¿el libro para cuándo? ¿Esto cómo se hace? ¿Tú lo sabes? ¿No? ¿Tú? ¿Tampoco? Yo tampoco. Pero Amparo dijo, sí, se puede, esto es posible. Así que dijimos, bueno, pues en el momento que alguien cree en otra persona, pues dices, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Necesitamos ese creer, ¿no? Que alguien crea. Y entonces el resto, pues nos subimos. Y dijimos, bueno, venga pues, pero lo hicimos todo como grupo. No había unos profesionales por aquí, unos usuarios por allá, no, éramos un grupo, éramos el grupo del taller de escritura. Y a partir de ese grupo decidíamos todo. Y acudimos a la Junta de Distrito, dijimos, bueno, tenemos este proyecto, somos un grupo de escritura y estamos trabajando así y esto es súper necesario. Y teníamos los argumentos, muchos argumentos, y nos dimos cuenta que no hacían falta, que ya se los creyeron de primeras, ¿no? Y nosotros queríamos seguir argumentando que no hace falta, que
deseo concedido, ¿no? Podéis hacer este libro. Así que ahí nos embarcamos, ¿no? Y empezamos a pensar entre todos, ¿no? Cada sesión decíamos, bueno, vale, pero ¿qué ponemos en el libro? Y cada uno decidíamos nuestras obras. Y decidíamos, bueno, pero ¿cómo vamos a firmar, ¿no? Y también en grupos se decidía, pues yo pongo mi nombre entero, yo pongo las iniciales, ¿no? Pero sobre todo una condición era que no iba a estar nuestro nombre con ningún tipo de etiqueta ni categoría. Todos éramos personas que escribíamos, todos éramos poetas, todos éramos narrantes. No sé si me he inventado una palabra para el diccionario, ¿sí? Venga, narrantes. Porque luego también tenemos un poquito de narrativa, por eso. Y entonces también decidimos la portada, ¿no? Se trabajó también en otro grupo y decidimos portada. Y entonces para nosotros lo importante era que era un proyecto grupal. Siempre éramos ese grupo que decidía. Y así dejamos de lado un control institucional. Y fue el abrazo del replanteamiento del grupo. Y trabajando en comunidad, pues trabajamos en el centro cívico, a partir de allí con la Junta Municipal y después lo llevamos a imprimir a otro lugar del barrio, de Las Delicias, ¿no? En el Parque de las Delicias, lo llevamos a la Fundación Adunare, al Centro Especial de Empleo. Luego la presentación del libro lo hicimos en la Biblioteca Manuel Alvar, ¿no? Que era además uno de los pabellones de lo que era anteriormente el antiguo psiquiátrico. Y así pues fuimos con... Dime. Sí, sí. Y ahí volvimos a trabajar la subjetividad, porque, como bien ha dicho Sandra, era un pabellón del antiguo Hospital Psiquiátrico de Zaragoza, donde, después de la cesión, las voces y las palabras que se iban a oír ahí eran totalmente diferentes a las que habían habitado ese espacio mientras fue Hospital Psiquiátrico. Por eso decidimos que ese era el lugar ideal para presentar el libro. Y ahí también lo tuvimos que agradecer a Amparo, que conocía al coordinador de bibliotecas, que nos facilitó la puesta en escena. Bueno, la verdad es que lo hicimos muy bien, les gustó mucho a las personas que asistieron. Pero en este tránsito por la subjetividad no podía ser otro sitio. Era habitar ese espacio con voces nuevas y con palabras nuevas. De ahí todo nuestro trabajo como enfermeras, que somos como enfermeras, ya me... Sí, pues eso. Estamos en el Colegio de Enfermería, Isabel. De acuerdo, gracias. Bueno, y lo que nos dimos cuenta es que además que cuando se sale del lugar del trabajo, te vas a otros sitios, vas a la comunidad, pasan cosas y pasan cosas bonitas, ¿no? Y no solo unas pocas que nos parecían, sino que se van ampliando cada vez más, porque conseguimos 200 ejemplares que se han ido repartiendo y cada persona que haya escrito en este libro, ¿verdad? Tenemos 2 ejemplares que nos hemos quedado, uno para nosotras, ¿no? Cada uno de los participantes, y otro para regalar a quien más queramos. Son ediciones limitadas, no se venden. Luego se han repartido por las bibliotecas, se han repartido por los recursos de salud mental, se van a repartir por los colegios del barrio, a la universidad, y así vamos ampliando, ¿no? Cada vez esta red. Y la red sigue trayendo sorpresas y nos invitan a sitios, ¿verdad? Como aquí, por ejemplo. Y la biblioteca nos dice, bueno, pues a lo mejor nos ha gustado... Uy, perdón, ¿qué he hecho aquí? Ahora no me funciona. Sí. ¿Qué he hecho ahora? No. Ahora. Sí. Debo decir que 2 ejemplares están aquí en el Colegio de Enfermería, en nuestra biblioteca. Uno de ellos es este, ¿vale? Los podéis pedir prestados, por supuesto. Y este es uno de los frutos, ¿no? De este trabajo grupal, el libro, pero otro es que a través de la biblioteca pues nos dijo, como seguimos trabajando en el barrio, enfrente de la biblioteca hay otro pabellón anteriormente también del centro del antiguo psiquiátrico, que ahora es la sede de una asociación
en la que participan, bueno, una de las actividades artísticas que realizan es la pintura. Y entonces, desde la biblioteca nos dijeron, pues esta asociación, en este caso es ASAPME, pues han realizado una serie de cuadros que a veces exhibimos aquí y hemos pensado que para el Día del Libro nos gustaría hacer una colección de marcapáginas con obra gráfica de la asociación de ASAPME y obra escrita de vuestro libro. ¿Qué os parece? Claro, cuando nos llega esto al centro dijimos, no lo sé, no lo sabemos, esto hay que hablarlo en el grupo. Y se llevó al grupo y entre el grupo pues nos pareció bien. Entonces volvimos a hacer una autorización como aparición de autoría y tenéis aquí el fruto. Esto pues, va a haber una exposición, ¿verdad?, de marcapáginas que se inauguraba hoy en la Biblioteca de las Delicias, Manuel Albal, y se puede ver el completo de la obra. Bueno, luego si queréis pues os podéis acercar y echar un vistazo. No sé qué estoy haciendo. Antes de empezar a hablar de las emociones, igual no quedaba como muy claro lo de... ¡Anda! ¡Qué bien! Sí, a ver, es que otra de las ventajas de este libro, le convencimos al coordinador de bibliotecas que queríamos que fuera un libro interactivo. ¿Qué quiere decir? A ver, es que, bueno, lo voy a decir. Se ha encontrado de que hay interacciones en el libro. Eso es lo que ha pasado. A ver, si os fijáis, cuando presentamos todos nuestros trabajos, ¿se ve? Si no me pongo de pie. ¿Se ve? Ah, vale. Mirad, este era el folio inicial sobre la persona que escribió este poema. Lo había elegido el folio rojo y la tinta azul. Entonces, a Dunare le planteamos cómo se podía hacer presente este contraste de la tinta sobre un fondo de otro color. Y todos los poemas y los textos van así. ¿Lo veis? Cómo la percepción es distinta. Se ve, ¿de acuerdo? Pero después en el grupo lo pensamos y dijimos, vamos a hacer algo más. Vamos a intentar que el libro sea interactivo. Para eso se nos ocurrió, o bueno, no sé a quién se le ocurrió, la idea de poner detrás de cada poesía una pregunta para que la gente pudiera escribir. Le dijimos al coordinador de bibliotecas que, por favor, si alguien escribía, porque cuando coges un libro de una biblioteca no puedes escribir sobre él, que permitiera que sobre este libro se pudiera escribir, ¿vale? La pregunta que se eligió también en grupo fue, ¿qué te ha sugerido este poema? Escribe, atrévete. Entonces, la sorpresa es que he cogido el del colegio y alguien lo ha leído y se ha atrevido a escribir algo, de manera que la próxima vez que alguien coja este libro, ya no solamente va a leer el poema, sino lo que le ha sugerido a otra persona. Desde ese ámbito de la subjetividad era desde el que trabajábamos, pero siempre en grupo y siempre con el acuerdo y el consenso de todo el grupo. Bueno, y además, pues no solo nos valía con haber realizado un libro, ¿no?, sino que dijimos, esto como grupo, ¿cómo nos hace sentir?, ¿no? Y recogimos de todo el grupo, pues cuáles eran esos pensamientos y esos sentimientos. Entonces, de esos sentimientos encontramos participar en un proyecto común, la satisfacción de ser leídos, leídas y ojalá escuchados y escuchadas. Creemos que nuestras capacidades se vean, somos mucho más que un diagnóstico. Queremos compartir experiencias. Somos parte del tejido cultural del barrio. Las subjetividades tras la publicación del libro, las emociones evocadas tras la presentación, orgullo, ilusión, expectación, satisfacción, sedimento de la experiencia, momento maravilloso, subidón de ánimo, cultura,
Enhorabuena del grupo, emoción y agradecimiento. La valoración de la experiencia, ya poso tras la publicación del libro. Entonces, esperanza e ilusión para nuevos proyectos. Fue uno de mis éxitos. Nos volvimos poetas. Reconocimiento como personas. Orgullo, sentirnos partes, aumento de autoestima. Afloraron las capacidades desconocidas. Reconocer capacidades en los otros. Experiencia de cohesión grupal. Como grupo sacamos adelante un proyecto. Sí, no sé si quieres decir algo más también por aquí, Isabel. Lo estoy elaborando ahora, ¿eh? No vayas a querer, porque, ¿cómo diría? Cuando te diluyes en un grupo, pierdes parte o sientes que pierdes parte de tu identidad a favor de la tarea del grupo. Y entra en juego esa pérdida de identidad propia. Eso fue una de las cosas que de pronto nos tuvimos que plantear, ¿no? Como grupo, incluso a la hora de escribir los textos de quién era y qué papel he jugado yo en la escritura de ese texto. Después puso de manifiesto nuestras propias limitaciones, porque ¿cómo vamos a ir a pedir dinero al concejal? Qué pavor, ¿no? ¿Cómo le vamos a pedir dinero a color? ¿Nos quedamos en el blanco y negro y perdemos esa parte de subjetividad? Y cuando el grupo decide delegar en ti, no, tú tienes que hacer esto, pues te cuestionas. Y nos hemos estado cuestionando continuamente ese trabajo que ha supuesto la elaboración del libro. No sé, yo creo que teníamos que presentaros las dos situaciones. El trabajo de la subjetividad, lo que cuando entramos en contacto con el otro, qué es lo que nos sugiere, y cómo poder llevar a cabo, cómo conseguir este resultado, que la verdad es que ha sido maravilloso y que desde luego nunca creímos como grupo que íbamos a tener un libro. Bueno, y ha salido, pues, pero eso es lo que queríamos compartir, sobre todo esa experiencia grupal y la experiencia de lo subjetivo, como también atraviesa a todos y todas las componentes del grupo. Nadie queda fuera. Bueno, también lo importante que es que alguien crea, ¿no? Y alguien crea en ti, en el otro, y que alguien tenga esa esperanza. Y eso es no solo en salud mental, sino en el día a día, ¿no? De la capacidad que muchas veces, una de las cosas que también ha salido es que aprendimos que teníamos capacidades que no sabíamos que teníamos, nosotros y la persona que teníamos a nuestro lado. Y para acabar, a lo mejor podemos traer a Nuria y su poema. El poema de Nuria se llama El amor. Cuando encuentras esa persona con la que concilias y no la que esperabas, cuando te pasa lo peor y lo mejor que has vivido en esta vida y surge esa persona y relaciones nuevas que van aumentando el amor de muchas personas, cuando tu madre te ofrece el primer vaso de café, cuando tu padre llora al volver de los campamentos, cuando enfermas y piensas que esas son las personas de verdad porque están allí contigo, cuando amas hasta el punto de llegar a enloquecer, cuando has vivido momentos que merecen la pena, cuando eres feliz con esas personas. Cunado sonríes y piensas que ese momento no volverá a ser igual, o cuando lloras con tu mejor amiga
y sale tu álbum de fotos antiguas. Nuria. Y ya podemos acabar con la dedicatoria, ¿o quieres decir algo más, Isabel? Sí, ahora se me había ocurrido que esta frase también es de Amparo, porque decía, si hacemos el libro, si conseguimos que el libro sea editado, vamos a formar parte del tejido cultural del barrio. Y tú te quedabas diciendo, yo que nunca he escrito nada, voy a formar parte del tejido cultural del barrio. Yo no sé el resto de la gente que podía pensar, pero yo pensaba eso. Y después, cuando nos dijeron que los libros iban a quedar en las bibliotecas, dices que me voy a codear con lo mejor de lo mejor, ¿no? Es decir, voy a compartir estantería pues, con escritoras y escritoras de renombre. Y ahí vamos a estar nosotros como grupo. Vosotros sois los mismos de antes, pero con unas capacidades y una sensibilidad especial. Eso decía mi abuela, que se murió de 13 años. Entonces, de verdad, vosotros estáis haciendo una gran labor, pero que ya se os ha ido, tenéis ya una comprensión para todo, muy especial. Yo creo que hace falta mucha gente que la busque la poesía y libre, estimulante, porque cambia a la persona. Tiene una sensibilidad especial. Si digo yo estoy en el mundo de las poetas y poetisas y de todo, y creo que sí, fíjate, no me lo sé todo eso, yo lo de eso, porque me hablabas. De eso no te me parece, no sé. Pues te agradezco, Nunca es tarde para aprender y de pronto descubrir que tienes unas cualidades o que tienes unas capacidades que antes no veías, dices bienvenido haya sido el momento y bienvenida haya sido la experiencia. Bueno, eso, queríamos simplemente despedirnos con la dedicatoria. Te lo voy a pasar ahora, Daniel, otra vez. Esto es una trampa que no está ahí, está aquí. La dedicatoria del libro que pusimos fue esta. Para todas las personas que quieren ser escuchadas y para todas las personas que quieren ser leídas, para todas las personas que aman la escritura. Creo que ya esa es la dedicatoria que hay. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad es que he leído el libro y me ha encantado. He interactuado con él. Me ha apuntado una frase que has dicho, Isabel. La escritura permite acercarnos a la herida, al trauma, poniendo nosotros mismos los límites. Y sí, es cierto. Yo también he usado la escritura para ordenar mi cerebro, como mucha gente, pero escribir uno solo es una cosa. Escribir en grupo no es lo mismo, es algo más. Y desde mi punto de vista habéis hecho un libro que es una terapia. Y creo que no solo es una terapia, o sea, es una terapia para todos los que lo habéis escrito. Pues sí, porque además ahora está muy de moda escribir. Si os fijáis, cada vez hay más producción sobre gente que escribe, especialmente sobre duelos no resueltos. A ver, perdón. Bueno, si os fijáis, cada vez salen más en las librerías ejemplares que hablan de duelos no resueltos. Pérdidas de cualquier tipo o situaciones dolorosas que ha vivido la gente y la escritura te permite volver a enfrentarte a ellas. Sí que es cierto que la poesía lo que ofrece son imágenes, que muchas veces es mucho más fácil una imagen o más complicado, aquí depende de las técnicas, que un relato. Lo importante de la escritura es que, como decía Rebeca, es que te ordena el pensamiento. Tenemos que poner sujeto, verbo y predicado en las narraciones. La poesía es libre, puedes escribir como quieras, ¿no? Y
ya no solamente otra de las cosas importantes a la hora de escribir es que lo hace sobre papel. Y el papel, en el papel las palabras no se las lleva el viento. Lo que hay en papel permanece. Y eso también era muy importante. Porque, bueno, yo cuando era jovencita en el instituto nos animaban a hacer diarios. Yo no sé ahora si es una práctica habitual o no, pero de pronto cuando te encuentras con un diario cuando tenías 13, 14, 15, 16 años y empiezas a leer, dices, ¿y esta soy yo de aquel momento? Bueno, pues sí, es también hacer memoria. Si no hay nada escrito, la memoria se pierde. Entonces también es importante escribir por ese motivo. Amparo lo que nos enseñó fue a romper las normas de la escritura, de la narrativa y meter la poesía. Pues bueno, nos hicimos poetas, pero animo a la gente para que escriba. Es importante por ese motivo y sobre todo porque es memoria nuestra y cuando nos lo encontramos al cabo del tiempo dices, llora esta o llora este. Totalmente. ¿Alguna pregunta entre el público? ¿Reflexiones? Yo simplemente quería aclarar que muy bien inclusa, porque yo representé, así como que no tiene la cosa a proponer. Sube si quieres, Amparo. Yo lo único Ponte aquí, por favor. Sí, yo, a ver, soy muy atrevida y lo único que quería, yo como poeta que llevo escribiendo desde los 12 años, yo veía en la poesía una terapia y que la poesía cura. Y entonces yo me presenté una vez por ahí por el centro sí, y yo quise integrarme y con mi saber, mi pequeño saber, yo lo que quería es ayudar con la poesía que la gente descargue lo que tiene dentro, porque con la poesía puedes decir enfermedades que tienes dentro de tu cabeza, las expresas y las suavizas, y es como un medicamento, una cápsula que tú tomas y te hace cambiar como persona, la depresión te la quita y la ansiedad, y de esta manera yo quise que ellos me admitieran y me admitieron, y formar parte de este libro para mí me ha emocionado porque yo sabía que iba a salir este libro, yo lo sabía. El concejal, tengo que decir que es un concejal maravilloso, nos abrió las puertas y dijo que sí a todo, cosa que me pareció que reconocer que este barrio de distrito de Las Delicias, donde pues ha estado la salud mental tan discriminada, pues eso, mi madre cuando era pequeña me decía, vais a acabar, cuando se enfadaba con mi padre, no, vais a acabar al final de la calle Barcelona. Entonces es romper las reglas y pues admitir que la salud mental es muy importante, que hay que cubrirla y que si la poesía cura, aquí está esta familia que ha hecho posible todo este sueño. Y muchísimas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Reflexiones? Tomás. A mí me viene la reflexión de la sociedad en la que estamos confeccionando entre todas y entre todos, en la que cada vez hay un poco más de deshumanización y en la que lo que nos cuentan nuestros servicios sanitarios es que empieza a haber cada vez más problemas de salud mental. Y una de las formas de abordaje es desde las terapias de expresión. Muchas de ellas son también intervenciones enfermeras. Cuando yo he trabajado en psiquiatría, en agudos, utilizábamos la pintura, utilizábamos la alfarería, utilizábamos el teatro, el role-playing y utilizábamos la escritura. También cuando he estado trabajando en oncología y les recomendábamos a los pacientes que escribieran una carta a su tumor, contándoles qué era lo que les estaba haciendo sentir, qué le pedían a ese tumor. Y por supuesto, la poesía es maravillosa y nos permite unas formas de expresión teniendo menos normas que nos permiten de alguna forma poder llegar más adentro y expresar de forma más fácil, más sencilla dentro de la complicación que tiene la poesía.
Por eso nosotros también lo utilizamos en atención primaria y es una terapia tanto para los profesionales como para las personas que lo utilizan. Entonces, de verdad, felicitaciones por el viaje que habéis hecho, por el ejemplo que nos estáis dando y por empujar una de las formas de terapia de expresión que es tan importante en la sociedad en la que estamos viviendo. Muy bien. Así es. Un abrazo para todos. Gracias, Tomás. Como me comentó el primer día que hablé con ellas, creo que esto es realmente un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental, porque es borrar las fronteras entre profesionales y usuarios. Realmente el vínculo es la herramienta terapéutica, en este caso, desde mi punto de vista. Y no sé, ¿algún comentario más por vuestra parte? A la autora. Bueno, ¿vosotros queréis añadir algo? ¿No? Bueno, como hemos comentado antes, el libro de remedios naturales, La botica casera, está a la venta por 15 euros. Pondremos enlace en YouTube, ¿vale? Para que podáis linkarlo directamente. Y el de poesía y otras historias, no está a la venta. Ese es muy exclusivo. Pero en el colegio podéis venir a pedirlo prestado y a interactuar con él. Entonces, muchas gracias a todos, especialmente a Elisa, Isabel, Sandra, Daniel. Esperamos que hayáis pasado un buen ratico, nosotros sí, y esperamos que el año que viene volver de nuevo con nuevos libros escritos por enfermeras o organizados por enfermeras. Gracias. Gracias, chicas. ¿Habéis hablado con la directora del colegio? ¿Te mandé el número de teléfono? No, todavía no. Pero lo tienes. O sea, ella ya está en canción.